Te lo he puesto como santo es el Señor, ungidos hasta los huesos. Ungidos hasta los huesos. Y vamos a hablar de diferentes personajes, pero lo más que me interesa es que entendamos lo que es la unción. Amén. Comenzamos por definir lo que significa la palabra unción, porque no podemos cómo si no sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad que no? Amén. Y la palabra unción es la acción de ungir o extender un líquido graso, sobre una superficie, sobre un cuerpo, sobre una mesa. Eso es unción. El acto, la acción de ungir o extender un líquido grasoso sobre una superficie. En esta palabra que hemos leído, es el Señor Jesucristo citando la palabra del profeta Isaías. Amén. Estas palabras que están en Lucas se encuentran en Isaías también. Y Jesucristo está repitiendo estas palabras en un momento muy importante en la vida de él, y era cuando él estaba ready para comenzar su ministerio. Amén. Entonces, lo primero que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hacía falta algo antes de que él empezara su ministerio, y era la unción. Jesús, al iniciar su ministerio, proclama y declara que el Espíritu del Señor lo ha ungido. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué lo ungió? Para predicar, para sanar, para libertar, para todas esas cosas. Y esta misma regla aplica para los creyentes. El Espíritu de Dios nos tiene que ungir en orden de que tú y yo podamos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Si quieres ser usado por Dios, es necesario que tú seas ungido. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué es eso que tengo que estar unido? Que yo me pare al frente y ustedes como pastores me echan un cuerno de aceite por la cabeza y ya estoy ungido. ¿Algunos se están preguntando eso ya? No significa eso. Pero la unción es indispensable, no importa la posición que tú estés ocupando dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de tu casa. La unción es indispensable. En el momento que yo paso y quiero entrar a una nueva dimensión en el Señor, a otro nivel, yo voy a necesitar ser ungido por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue eso? Eso se consigue pidiendo y buscando esa unción. No porque tú te sientas ahí ya va a ser ungido. Cada nuevo nivel requiere un nuevo nivel de prueba, de crisis. Y para eso hay que buscar. En la Biblia se mencionan diferentes tipos de unción y para quiénes eran. Pero hay una que me llama la atención en el libro de Hechos, es cuando comienza la primera persecución contra los cristianos. Ellos vuelven otra vez y se reúnen, los apóstoles, y empiezan a clamar y a orar al Señor para que, aunque haya la prueba, aunque ya empezó una persecución que ellos no sabían cuándo se iba a acabar, ellos pudieran estar revestidos del poder de Dios, no para que Dios los librara de la situación, sino para que ellos pudieran tener la entereza que necesitaban para poder seguir predicando la palabra. Esa era la razón por la que ellos estaban pidiendo una nueva unción de parte de Dios. ¿Para quién era la unción? En los tiempos antiguos se ungían a los reyes. O sea, eso quiere decir que la unción hace una separación. Se ungían a los reyes. Amén. Y en 1 Samuel capítulo 16 versículo 23 nos dice que cuando David fue ungido, David fue promovido a hacer algo importante. Y era que David fue llevado al palacio a tocar el arpa, porque Saúl estaba poseído. Y mientras David tocaba el arpa, el espíritu que atormentaba a Saúl salía, y Saúl tenía paz. Pero todo esto pasó poco después que David fue ungido, porque Samuel fue a la casa de su padre, porque Dios le dijo que en aquella casa estaba el próximo rey de Israel. Y cuando Samuel ungió a David, a pesar de que él no comenzó
reinar inmediatamente. A veces eso nos trae conflicto en nuestra vida cuando Dios ha dado una palabra y no vemos que se cumple en el momento. A veces entramos en conflicto y no creemos que estamos ungidos ni llamados a hacer cosas especiales porque las circunstancias no parecen óptimas para hacerlo. Y cuando David fue ungido por Samuel, después de eso él mató a Goliat. Después de eso fue llamado al palacio. ¿Para qué? Para orar por el rey, porque la unción de Dios había salido de Saúl. ¿Por qué? Por las cosas que había hecho. Pero Saúl también lo ungieron, claro que sí. Y en el momento en que ungieron a Saúl, dice que Saúl estaba entre los profetas, que Saúl también profetizaba. Pero cuando Saúl se salió de la voluntad de Dios, entonces la unción de Dios ya no estaba sobre él. Y Dios le dijo: voy a levantar a tu vecino que es mejor que tú y te voy a dar el reino a él. Pero para que David pudiera entrar a hacer cosas grandes y maravillosas, para que David pudiera empezar a disfrutar de ese momento, era necesario que fuera ungido. Y entonces entró al palacio. ¿Para quién más era esa unción? ¿A quién más se leía? Porque podemos hablar de unos cuantos reyes más a los que Dios ungió. Pero ¿quién más era ungido? Los sacerdotes. Los sacerdotes disfrutaban de una unción especial. ¿Ven? Y estamos hablando de que era la unción física de derramar aceite sobre eso, pero era el significado. ¿Cuál es el significado del aceite? El Espíritu Santo. En ellos se depositaba el Espíritu Santo. Y los sacerdotes, según Jeremías capítulo 1 versículo 5, amén, cuando Jeremías era de los hijos de los sacerdotes, por ende él también era sacerdote, pero era un sacerdote joven, y Dios lo llamó, y él decía que él no podía, pero con esa unción especial que Dios le dio en Jeremías capítulo 1 versículo 5, el Señor le dice que antes de que se formara en el vientre de su madre, ya Dios lo había elegido, Dios lo había escogido. ¿Para qué? Para entregarle las naciones, para plantar, para arrancar, para construir, para destruir. Siempre que tú vas a hacer algo importante para Dios, necesitas la unción. No, pero la unción es para los pastores, para los ancianos de la iglesia. Eso es para cada uno de los creyentes. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos de esa unción. ¿Quién más disfrutaba de la unción? Los elegidos. Y según 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Quienes nosotros, en el versículo 10, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, fue lo que Dios levantó para ungirlo, para hacerlo pueblo, para que pudiéramos llevar las buenas nuevas de salvación. En el momento en que tú creíste, se te deposita la unción del Espíritu Santo en tu vida. Y va a haber momentos como los apóstoles que necesitaron de ese segundo revestimiento del poder de Dios en su vida. Después que empezó la primera persecución, va a haber momentos en que vamos a necesitar esa doble porción. Amén. Y lo lindo de todo esto es que a medida que tú vas creciendo en el Señor en la crisis, en el problema más grande que haya, Él a ti no te va a dejar. ¿Por qué? Porque Él te eligió. Y los elegidos son ungidos. Amén. Pero ¿para qué sirve la unción? No sé, algunos dirán: ya, este es un periodo de aceite, lo que hay. ¿No? ¿Para qué sirve la unción? La unción te da poder. La unción te da poder. El Señor Jesús quería que con la unción que no había sido ungido, que había sido profetizada en Isaías, todos los que creyeran fueran ungidos con esa misma unción. ¿Y por qué yo te lo digo? Porque en Juan 14 versículo 12 Él dice que tú y yo haríamos cosas mayores de las que Él hizo, porque Él iba al Padre. Así que tú y yo disfrutamos de la misma unción que disfrutaba el Señor Jesucristo. Eso es grande.
Eso es grande. La unción es para servir. Para que cuando tú le prediques a la gente se convierta. Eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo en tu vida. Te capacita para que tú sirvas. Te llena para que tú puedas sanar un corazón roto. Te da palabra de sabiduría. Te da ciencia. Te da discernimiento. Para eso sirve la unción. Y esa es la unción que tú y yo tenemos, que a veces nos cuesta aceptarla y lo relegamos. Y decimos, eso no es para mí. Eso es para el pastor. Eso es para los diáconos. Por eso los dijeron, no, es tuya y es mía. Es tuya y es mía. Cada uno de nosotros estamos llenos de esa unción del Espíritu, que es la que te capacita. Esa es la que cuando tú hablas a alguien, a un pecador, y tú le presentas a Cristo, esa unción es la que hace que ese pecador se redarguya por dentro. Esa es la unción. Te sirve para eso. Te sirve para vendar corazones rotos. Amén. Y para todo lo que Dios ha deseado que tú hagas. Hay un hombre bien especial en la Biblia, y aquí vamos los ungidos hasta los huesos, que se llamaba Eliseo. ¿Quién sabe quién es Eliseo? ¿Quién conoce a Eliseo? Nadie sabe quién es Eliseo. Yo le voy a decir quién es Eliseo. Eliseo fue el profeta que sustituyó a Elías. Tienen que estar más pendientes de las clases bíblicas, porque ellos no saben quién es Eliseo. Eliseo fue el profeta que sustituyó a Elías. Y como yo sé que todos aquí saben qué fue lo que pasó con Elías, eso lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó con Elías? ¿Pero cómo? ¿Cómo fue la cosa? ¿Y estaba con quién? Ya sabemos quién es Eliseo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Elías trató de dejar a Eliseo. Le dice, mira, quédate aquí que yo voy a otro sitio. Pero Eliseo había sido observador de las cosas maravillosas que Dios hacía a través de este profeta. Elías fue un gran profeta de Dios. Ese Elías, él se iba a toa. Él se presentaba delante de los reyes y le decía, Jehová te va a matar, o aquí no llueve más. Era un hombre poderoso. Mas sin embargo, ese hombre iba a ser quitado. Elías no vio muerte. Mira qué privilegio. Cuando tú eres atrevido para el Señor, cuando tú usas la unción para lo que lo tienes que usar, pasan cosas extraordinarias. Amén. Entonces Elías era uno de esos hombres extraordinarios que andaba con Eliseo. Elías venía de una región muy pobre. Amén. Eliseo era más pudiente, pero cuando Dios le dijo a Elías, levántate, porque Elías estaba todo deprimido por allá porque Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Le dijo, levántate, largo camino te recta, tienes que ungir al próximo rey de Israel y también tienes que ungir al que te va a sustituir, al próximo profeta. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él pasaba, él vio un hombre que se llamaba Eliseo. Y Eliseo no era tan pobrecito. Eliseo andaba en el campo, una extensión de tierra grande, andaba arando la tierra con unos bueyes. Y Elías le dice, sígueme. Cuando tú estás lleno de la unción del Señor, cuando tú quieres unción, el Señor va a requerir de tu parte cosas extraordinarias. Amén. Cosas radicales, cosas que tal vez tú no vas a entender en el momento. Pero si tú quieres unción, tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto. Dios trabaja con gente dispuesta, nada más. Con los indispuestos Dios no trabaja. Entonces Eliseo le dijo, déjame ir a la casa de mi padre y despedirme de ellos. Y fue y se despidió. Y se iba a ir y miró para atrás y le quitó el yugo que tenían los bueyes. Mató 2 bueyes y se los dio a que se los comieran el resto del pueblo. Y desde ese momento en adelante Eliseo no regresó a su casa. Él se fue siguiendo a Elías. Pero entonces Elías era un hombre tan fiel a Dios que Dios se lo llevó sin que viera muerte. Amén. Entonces andaban Eliseo y Elías juntos. Y viene un carro de fuego y se mete en el medio y se lleva a Elías. Pero un minutito antes de que eso pasara, Elías le dice a Eliseo, porque Eliseo no se quiso quedar en ningún lado, siguió pegado de él. Le dijo,
pídeme lo que tú quieras. Y Eliseo dijo, espérate, Elías no es adinerado, así que el dinero no me puede dar. Pero Elías pidió algo bien, Eliseo pidió algo bien importante. Pero dame doble porción de tu espíritu. Dame esa unción que tú tienes, pero al doble. Se lo llevó al carro. Un minuto después. Y entonces, ¿qué pasó? Se cayó el manto. Se cayó el manto. Y cuando se cayó el manto de Elías, lo agarró Eliseo. Y Eliseo lloró un ratito porque sabía que no iba a volver a ver a su señor. Y vinieron 50 hombres fuertes y dijeron, no te apures, a lo mejor ese carro lo tiró en el monte, lo montó por allá enganchado en un palo, el pobre Elías. Pero Eliseo sabía lo que había pasado ahí. Pero si ustedes lo quieren ir a buscar, vayan y búsquenlo, pero yo sé para dónde él se fue. Y él agarró ese manto y comenzó a caminar para el Jordán. Eliseo dejó de llorar y empezó a caminar para el Jordán y se dio cuenta que el Jordán estaba allá al frente y para dónde le iba a pasar. Entonces él usó ese manto y tocó el Jordán y ¡bum! Y Eliseo no hizo tantos milagros como hizo Elías. Pero en Eliseo había una unción especial. A Elías Dios lo había levantado para ir delante de reyes. Mas sin embargo, a Eliseo Dios lo levantó para servir. Para servir. Y Eliseo hizo tantas cosas. Entre ellas, pues, una hacha se cayó la cabeza de una hacha se cayó en un río. Y él oró y la hacha subió. Aparentemente algo insignificante para muchos. El ministerio de Eliseo fue un ministerio más de servicio. Y mira si había unción en ese hombre, que cuando él se murió, porque como todo ser humano, va a llegar el momento en que nos vamos a morir, si Cristo no viene antes. Como todo ser humano, se murió Eliseo, se enfermó y se murió. No es pecado estar enfermo, ¿sabes? Este cuerpo entonces va deteriorando. Que tenemos a un Dios sanador y el Espíritu Santo que obra en nosotros. A veces el diablo quiere afligirnos con cosas en el cuerpo, pero nosotros, el que está con nosotros, mayores. Entonces, había pasado un año que se había muerto Eliseo. Estaba enterrado el pobre Eliseo. Todo el mundo lo recordaba como un gran profeta. Y había una cuadrilla de valientes y mataron a uno y lo tiraron en el rodo donde estaba Eliseo. Y tú sabes qué pasó cuando ese hombre tocó los huesos de Eliseo. Se levantó y salió andando. Se levantó y salió andando. Mira cuánta unción había en ese hombre, que aún los huesos, después de un año de muerto, aún los huesos en que aquel cadáver lo tocara hizo que se levantara. Eso quiere decir que hay unción en nosotros suficiente, que todo lo que venga, todo lo que toquemos, nosotros tenemos el poder y la autoridad de poderlo vencer, porque eso es lo que te da unción. Si tú no te sientes vencedor, dile: Señor, dame unción. Santo, aleluya. Simboliza al Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué más nos sirve la unción? La unción nos equipa. Esto no es algo que viene como de momento. Antes, estos antiguos, el Espíritu de Dios venía sobre ellos por momentos. Pero dice la palabra del Señor que Jesús dijo que ese Espíritu Santo iba a morar en nosotros para siempre. Solamente algunos podían disfrutar de que el Espíritu Santo se posara en ellos de vez en cuando. Pero ahora, después que Cristo sacrificó su vida por nosotros, y de acuerdo a Juan capítulo 14, dice que ese Consolador estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, si Elías tenía unción, si Eliseo tenía unción, si David tenía unción, y era por momentos, ¿saben? Cuanto más unción
somos nosotros capaces de tener. Amén. Lo que pasa es que a veces no queremos esa unción con lo que nos va a requerir. Amén. Entonces, antes de que pase a eso, la unción te equipa. Dice Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con ¿qué? Con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Porque qué? Porque Dios estaba con él. Ese Dios que estaba con él está con nosotros también. El Padre en ningún momento abandonó a su Hijo. En ningún momento. Ese equipamiento, cuando Dios nos equipa con ese poder, el creyente está lleno de victoria. 100% sobre la miseria. Cuando tú estás ungido del poder de Dios, estas cosas no tienen el poder de acabar contigo. La miseria, la pobreza, la enfermedad no tienen el poder de acabar contigo, porque tú eres poseedor de la unción del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así que nosotros no tenemos por qué vivir derrotados. Tú tienes la unción. ¿Para qué te sirve la unción? La unción te sirve para transformarte. Te transforma a ti y transforma a las personas que tú ministras. Eres efectivo, eres un cristiano efectivo cuando estás lleno de la unción de Dios. Mira, hermano, si nosotros no podemos analizar ese pasaje de Eliseo. Amado, estamos hablando de un año después que un hombre había muerto. ¿Ok? Y cuando este cadáver toca los huesos, mira, hermano, es como si no le hubiera pasado nada de todo. Imagino que brincó de aquella tumba más rápido que ligero. Gloria a Dios. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ese poder y esa autoridad es nuestra. Es nuestra. Tú y yo estamos ungidos hasta los huesos. Amén. Estamos ungidos hasta los huesos. No es una unción parcial, porque dice la palabra que el Señor nos da su espíritu por medidas. Él nos da completo. Él te llena, Él te capacita. Amén. Él te instruye. Pero todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y para tú poder tener esa unción que vence, ¿ok? Esa unción que vence, hay que someterse. Amén. Si tú quieres esa unción que vence, te tienes que someter a Dios. El momento en que creíste, Él te equipó con las herramientas que tú necesitas. Él te equipó con ese poder vencedor. Pero para tú tener eso, tú te tienes que someter a Dios. Tú tienes que buscar su presencia. Tú tienes primero que nada aceptarlo como tu Salvador. Aceptarlo como el Señor de tu vida. Pero en toda la extensión de la palabra. No simplemente de labios, porque eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera para salir del paso. Joven, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. La oración que hicieron tus padres, el sometimiento que tienen tus padres, no te va a dar la salvación a ti. Tú tienes que hacer tu propia decisión. Porque por más que te amen tus padres, ellos no pueden depositar esa unción sobre ti. Por más que te amen tus padres, ellos no te van a salvar. Y no importa cuánto ellos oren, si tú no haces tu propia decisión, tú no vas a ser poseedor de esa unción. Amén. Créeme, Eliseo estuvo detrás de Elías. Si despegaba
sabía lo que quería. Si tú sabes lo que tú quieres de parte de Dios, búscalo. Busca su rostro. Esta profecía de Isaías se cumplía en Jesús de Nazaret. Porque fue el Hijo de Dios que le dijo, yo voy. Yo me ofrezco el sacrificio por esta gente. Y cuando él leía esa escritura en la sinagoga, decía y entendía que el Espíritu de Dios estaba sobre él para hacer todo lo que su Padre le mandó. Hacer todo lo que su Padre le mandó. Y lo mismo que el Padre le mandó a Cristo, nos está mandando a nosotros. Tú y yo tenemos que posicionarnos. Tú y yo tenemos que llenarnos, tenemos que empavonarnos, tenemos que desear esa unción. Porque es de la única manera. Yo decía ayer en la conferencia que estaba dando, que Dios no nos llamó a sentarnos en esas sillas y ser parte. Hay gente que ya tiene su silla predilecta y siempre se siente en las mismas. Y eso no es malo. Pero tú sabes para lo que Dios te llamó. Y a todos en el momento que te convertiste, a toditos nos dio la misma comisión. A toditos. ¿Cuál fue? Marcos 16:15. ¿Qué dice? Y predicar el evangelio a toda criatura. En el momento en que tú creíste, eso fue lo que te dijo el Señor. Predica el evangelio a toda criatura. ¿Y qué más dijo? En otra parte de la Biblia dice que fuéramos, hiciéramos ¿qué? Discípulos. Así que tú no te supones que tú te quedes estacionado en esa silla por meses, por años. Se supone que esta silla la vayan llenando gente nueva mientras tú te capacitas y sales al campo. Tiene que haber